padres. Radio, donde estás, no es el final. Muy buenas tardes acá. En otros lugares, como tenemos diferencia de una hora, serán muy buenos días. Una vez más aquí trayendo para ustedes y siguiendo el tema de las leyes. Son muchas, pero bueno, vamos a ir tocando varias. Hoy vamos a tocar 3 leyes. Si no alcanza, tomamos otro. Vamos a hablar de la ley del acuerdo, la ley de lo que es el juzgar y de la ley del perdón, que es sumamente importante y hay mucho que hablar allí. Antes quería dar un texto, ¿verdad? En Hechos 8 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Cuando está hablando de la casa de Israel, no crea que está hablando nada más del pueblo de Israel. Nosotros somos parte de ese pueblo de Israel. Acuérdense que nosotros fuimos escogidos para formar parte de la familia del Padre. Después de aquellos días, dice el Señor, porque pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea que las leyes, los principios, la palabra del Señor ahora no, sí tenemos unas escrituras, pero lo más importante es que Él ahora las escribe en nuestro corazón. Es la palabra que Él revela a nuestro corazón, porque cuando está en nuestra mente y nuestro corazón es cuando verdaderamente esa palabra nos ha sido revelada, porque usted la puede leer, ¿verdad? Claro. Y es como si fuera, cualquiera la lee, hasta el diablo la lee y los diablos la leen para criticarla y todo lo demás. Y la conocen. Pero cuando está en su mente y su corazón es cuando verdaderamente esa palabra es revelada y es cuando usted camina y acciona sobre esa palabra. Sí, saludos. Desde acá, desde Miami, pues venimos trayendo la palabra de vida, palabra del Señor, palabra eterna, palabra que produce cambios. Y quiero dejar con ustedes una frase que dijo el Señor Jesucristo. Dice, he aquí un nuevo mandamiento os doy. Amen al Padre, o sea, amen a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, y con estos mandamientos se cumple la ley y los profetas. Y un mandamiento es una ley que viene de parte del Eterno. Y alguien dice, pero ¿qué derecho tenía Jesucristo para cambiar todo? Bueno, porque Él es el creador de todo. Nuestro creador, creador del universo, creador de las leyes, creador de los mandatos. Pues estamos bajo un nuevo sistema de gracia. Estamos viviendo por gracia. Ya Él pagó por todas nuestras faltas en la cruz del Calvario, y al usted aceptarlo y creerlo, sencillamente de ese momento tiene la vida eterna. Y no fue que vino a añadir ni nada, ni unos mandamientos nuevos. Lo que vino fue, dijo, los voy a resumir. Ama al Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y con esto vas a cumplir la ley y los profetas. Tenga eso en mente y recuérdelo. Ese es el nuevo mandamiento, parte de las leyes, de esos acuerdos que hizo el Señor con sus hijos, con su pueblo. Y mira que eso es así, ya que tocas el tema. Eso es así porque mire, cuando usted ama al Señor verdaderamente y cuando sus leyes, sus principios están en su mente y en su corazón, cuando eso está en su corazón no va a tener cabida para lo malo. Para mandar. Por ahí vamos a hablar algo de estas leyes. Entonces, cuando realmente sus leyes, sus principios, y cuando nosotros lo amamos a Él, Él está en el trono de nuestro corazón. Usted no tiene deseos de hacerle daño a su prójimo, ni de matar, ni de andar fornicando, ni de andar adulterando. Y no solamente el adulterio del hombre y la mujer, sino el adulterar su palabra, adulterando las cosas para mentir. O sea, son tantas cosas, ¿verdad?, que conlleva eso. Entonces, cuando verdaderamente amamos al Señor y sus leyes y sus principios están escritos en nuestra mente, en nuestro corazón, mire, nosotros no tenemos deseo de hacerle daño a nadie. Y por eso es que ahí si usted resume, entonces cuando amamos al Señor de verdad, eso es lo que cambia y transforma nuestra vida. Entonces ese es uno de los principales y más grandes milagros, lo que es la redención, la salvación de nuestras vidas. Eso es lo que cambia todo, absolutamente todo nuestro ser. Empecemos con la ley de la unidad y el acuerdo. Siempre debe haber un punto donde nos unimos.
es parte de lo que el Señor nos ha hablado, ¿verdad? Dice, debemos caminar en base a lo que el Padre ha revelado. Cuando pensamos, creemos y obedecemos de acuerdo a lo establecido por su palabra, esto nos lleva a una misma dimensión y es lo que nos une. Para que la gente se ha vuelto mucho tras el humanismo. Es decir, bueno, yo no necesito a Dios para nada, nosotros podemos resolver nuestros asuntos acá. Entonces vienen y dice, el príncipe de las tinieblas dice, bueno, vamos a dividirlo porque dividiendo se vence. Entonces trae unas ideas a cada cual por allá, ¿no? Porque fulano dijo esta cosa y el científico esto dijo esta otra y este investigador dijo esto. Mire, eso es palabrería de seres humanos que no se comparan con nada con el Señor, pero cuando esos seres humanos que investigan y se van en contra de lo establecido por el Creador, peligro a la puerta. Mucho cuidado. Y mire ese dicho que dice por ahí que es muy real. Divide y vencerás, porque eso es lo que es el enemigo, el que vino a causar división. Y es lo que usan hoy los grandes poderes del mundo, estamos viendo, dividiendo a la sociedad con doctrinas y conceptos fuera del diseño del Padre. Entonces está la sociedad dividida, ¿verdad? Y los principios del Padre, todos los quieren tirar por el suelo, ¿verdad? Haciéndonos creer y ver lo que es anormal, totalmente anormal y fuera del diseño, fuera de la genética, haciéndonos ver como normal. Entonces la sociedad está dividida y eso es lo que hacen los grandes poderes, dividir al pueblo, dividir a la sociedad, ¿para qué? Y enfrentarlos unos con otros. Exactamente, porque cuando un pueblo está unido, hay un dicho que dicen los políticos, ¿verdad? Cuando están en política, un pueblo unido jamás será vencido. Se dice, pero es una realidad, porque cuando realmente estamos unidos, ¿quién nos podrá vencer? Pero primero la unidad tiene que ser con el Padre, con el Mesías y con su Espíritu, su presencia divina que vive en nosotros. Por eso él decía, mi Padre y yo somos uno, decía el Mesías, y por eso él podía hacer lo que hacía, y así mismo nosotros. Si somos uno con él y con el Padre, no hay nada que nosotros no podamos vencer. Entonces es algo que tenemos que buscar exhaustivamente, ser uno con el Señor, porque el Señor dijo en Juan 17, mi Padre y yo somos uno, y a vosotros también, si son uno conmigo, tenemos tres en uno. Ya, conectarse directamente, y usted sabe, cuando usted se conecta con el Señor, usted recibe los pensamientos de él, las ideas llegan de momento de parte de él. Lo mismo que es el Señor Yeshua o Jesús, que siempre estaba en conexión con su Padre, entonces él hacía lo que el Padre le decía. Entonces, cuando hay unidad, hay acuerdo. Y así es cuando las cosas pueden caminar. Entonces, en Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Asimismo en la pareja, mire, qué importante es la ley del acuerdo y de la unidad, porque para que una familia pueda florecer, para que una familia, y no es que ambos somos exactamente iguales, no, el Señor sabe, somos diferentes, pero si tenemos un solo pensamiento, si estamos unidos con el Señor, por eso dice que cordón de tres dobleces, si el padre está en medio de la familia, si él está en medio de un matrimonio, si él está en medio de todo lo que hagamos, aún de un negocio, ¿verdad? Entre hermanos, entre personas, que seamos leales, si hay un acuerdo y hay una unidad, entonces eso va a florecer. Ese es el pegamento que mantiene todo unido, ¿verdad? Entonces, la pareja y el Señor en el medio. Entonces examinemos, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, si no hay acuerdo y si no hay unidad, cada uno anda por su lado. Y ahí es cuando las cosas no funcionan. Dice, el acuerdo tiene que ver cuando caminamos en una misma dirección, con un fin específico, de acuerdo a una verdad revelada y a un propósito. Entonces, esa es una de las leyes que por eso hay que tantas familias disfuncionales, por eso hay que tantos divorcios y tanta desunión entre padres y hijos, porque no hay una unidad, no hay un acuerdo. Y cuando el Señor no está por medio, mire, cada uno anda por su lado. Y tristemente eso es lo que está afectando grandemente a la sociedad. Bueno, imagínate, ya que ella está hablando de esto,
Yo estaba viendo un programa de esas expediciones que hacen y hubo este grupo grande que hizo un contrato para ir a un lugar lejísimo, ¿verdad? El guía dice que sabía por dónde era, pero había uno en parte del grupo que se creían que sabían más que el guía, aunque nunca habían estado allí. No, que nosotros nos orientamos, que la bruja... Bueno, ese grupito se fue, se desvió del camino que llevaba el guía. ¿Y sabe qué? Como estuvieron en un lugar muy peligroso, los encontraron muertos. Wow. Los otros llegaron, pero ellos los encontraron muertos. ¿Por qué? Porque no había unidad. No había unidad. Cuando ya hay unidad, se logran los objetivos. Cuando no la hay, lo que hay son contiendas, discusiones, enemistades, pleitos, iras, contiendas, todo esto. Y cuando cada cual quiere emitir su opinión, cada cual quiere imponer su criterio, ¿verdad? Y entonces yo siempre pienso que cada uno tiene que mediar. Para que haya unidad, cada uno tiene que ceder. Entonces, como siempre decimos, mire, el escáner y la medida para la unidad es la palabra del Señor. Exacto. Es la palabra del Señor. Perfecto. Entonces, en Mateo 18, 19 al 20 dice, también les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra, esa es la Biblia, el pueblo de Dios, dice, también les digo que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se los concederá, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Ahí está la unidad. Reunidos en su nombre, mire, y es la ley del acuerdo. Y usted sabe que esa ley del acuerdo es válida. Y mucha gente que no tiene al Señor no la usa. Sí mismo. Y les resulta, porque es una ley, es un decreto hecho por el Señor. Entonces, si dos se unen, mire, aún la gente se une para la maldad y se ponen de acuerdo para la maldad y les funciona para hacer daño. Entonces, mire lo importante que es la ley del acuerdo y de la unidad, porque nos unimos para el bien, pero hay gente que se une para el mal, ¿verdad? Y hace mucho, mucho daño. Y hoy en día vemos grupos, ¿verdad?, que se han unido para ir en contra de los principios de la genética, de las leyes del Señor, y están unidos. ¿Y qué están logrando? Nada, destruir. No, y que se hagan leyes a favor de ellos para aprobar lo que es ilegal, porque se han unido. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo del Señor, verdad? Cada uno. Para el pueblo del Señor, ¿verdad? Para ellos un triunfo por lo que están haciendo, ¿entiendes? Ahí está el contraste. Entonces la gente se viene a dar cuenta cuando están atrapados ya. En otro programa que había, un señor cazador de animales en el monte, se dio cuenta que el animal que él estaba cazando era muy astuto. Y dijo, pero yo lo voy a dejar. Y le cambió la táctica y sencillamente sí que lo atrapó. Ya eso se puso de acuerdo con las reglas que él había aprendido, se acordó cómo hacerlo y pudo lograrlo. Y que ponte de acuerdo con tu creador. Ajá, y mire usted que cómo el pueblo del Señor se tiene que poner de acuerdo. Porque hay un desacuerdo, por eso es que a veces no hay una unidad, porque cada cual quiere tomar la palabra y pervertirla, acomodarla a su manera, a sus propios intereses, a sus propios principios. Y es lo que trae confusión al pueblo y cada uno anda por su lado. Entonces, da tristeza ver que el antidiseño, ¿verdad?, está unido. Y cómo han logrado, ¿verdad?, que los gobiernos aprueben cosas ilegales, porque nosotros es como si no tuviéramos voz ni voto en esta sociedad. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Eso es así. Entonces, vamos con la ley del perdón y la ley del juzgar. Dice, el perdón en la palabra no tiene negociación. El que hay que perdonar, perdonar. Conforme fui perdonado, debo perdonar a los que nos ofenden. La falta de perdón es la causa de muchas enfermedades. El perdón no es un acto de debilidad, es un acto de amor. Cuando nos perdonamos, cuando no perdonamos, se sube el cortisol. Cuando se sube el cortisol, ¿sabes? El cortisol es una hormona. Siempre tiene que haber un poco de cortisol porque es necesaria para el cuerpo, pero cuando se sale de control, el cortisol se va de por encima de otra
hormona que es la de la serotonina, que es la que permite que usted esté tranquilo, que esté relajado. Pero cuando se sube el cortisol, ocurren muchísimos cambios negativos en su cuerpo. Se sube el cortisol, usted se pone en alerta, se prepara o para cogerlo o para pelear, una de dos. Si es que se enfrentó con alguna situación difícil. Y si usted permite que el cortisol se le suba, le puede dar hasta un infarto. Hay personas que le dan un infarto. Tienen un coraje fuerte, el cortisol se le dispara y las glándulas suprarrenales segregan mucha adrenalina y el corazón se le acelera y la persona no puede aguantar porque el corazón lo tenía débil y de momento ¡pum!, se murió. Y cuando lo examina dice, no, el corazón no le aguantó. Y entonces le preguntan, dicen, pero ¿esta persona sabe algún problema? Sí, pasó más rato con una persona ahí, mira cómo terminó. Así que cálmese, deje que la serotonina se mantenga estable, no le dé lugar al cortisol. Y realmente el Señor puso el cortisol en nuestro cuerpo como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Porque cuando usted vea el peligro, como decías tú, es lo que nos alerta, ¿verdad? Y que tenemos que huir, que tenemos que irnos de allí. Entonces, esa es la sustancia que nos ayuda a eso, pero tristemente, pues, el cortisol está en algunas vidas, está trabajando de otra manera, sino para el ataque, para atacar, para odiar, para hacer lo que no es correcto. Esto afecta a nuestra salud física y espiritual. Nuestras emociones se ven afectadas de una manera muy fuerte. Si no lo negociamos, los únicos afectados seremos nosotros. ¿Por qué? Porque esto trae amargura, resentimiento, tristeza, ira y todo tipo de conductas erráticas y dañinas. Que lo pueden llevar a cometer cualquier barbaridad, ¿entiendes? Exacto. Una persona irada, hasta con su propio hermano. Hay personas que han atentado, en programas a veces que vemos, que matan a la mamá, matan al hijo, matan al hermano, matan a la abuela. Exactamente. Mismo acabamos de ver una serie donde este hombre agarró a su mamá y la picó en pedazos. La picó. Y le arrancó la cabeza. Bueno, una cosa horrible. ¿Por qué? Porque no tuvo poder para controlar sus emociones. La falta de perdón de todo el daño de su madre. Sí, la falta de perdón, claro. Entonces, tengamos mucho cuidado. Entonces, mire lo que es la ley del perdón. Sí, tenemos que examinarnos porque a veces hemos dicho que hemos perdonado, pero cuando te mencionan a esa persona te pones, como dices tú, crispy. Ah, sí. Oiga, le voy a hacer un consejo. No le diga a sus hijos que los ama, pequeño. Ámelo, demuéstreselo, abrácelo, béselo. Que él sienta que usted verdaderamente lo ama. Porque el niño capta todo lo que percibe y lo que escucha. Y alguna palabra a veces se le dice que es un muchachito más bruto. Eso lo va a afectar para el resto de su vida. Sí, sí, que tenga cuidado, ¿ok? Bueno. Nunca serás nada. Exacto. No sirves para nada. Tienes una mente sí, tú eres más cerrado. Eres más cerrado. Entonces ese muchacho llega grande y se le dificulta. ¿Por qué? Porque eso fue el mensaje que le dieron. No dígale, usted puede hacer, siga tratando, triunfe, usted puede, eso más, aunque fracase, sígalo. Y los muchachos se van llenando de resentimiento porque van guardando esos sentimientos en su corazón. Y por eso es que se afecta la relación entre los hijos y los padres, por cómo se le manejó. A Albert Einstein lo botaron de la escuela y que por bruto. Le dieron una carta a la escuela que lo están suspendiendo y se la llevó a la mamá. Y la mamá no le dijo eso, le dijo, no, es que tú estás fuera de sitio, vas a estudiar conmigo ahora en mi casa, porque tú eres muy sabio, tú eres muy inteligente. ¿Y a dónde llegó? Era que estaba en un sitio donde él decía, eso para mí no tiene ningún valor, yo lo sé. Pero los maestros no lo entendieron y lo votaron. Y triunfó, ¿y de qué manera? Una de las mentes más desarrolladas de este siglo pasado. Entonces, nunca es tarde para pedir perdón. Si usted ha herido a sus hijos, si usted ha herido a sus padres, si usted ha herido a algún familiar, si usted ha herido a algún amigo, tratemos de ponernos a cuenta, porque realmente que el que no perdona se está afectando a sí mismo, que nos han herido, que nos han fallado, que nos han traicionado, eso es cierto. Pero ¿qué gana usted con guardar un sentimiento allí que no está dañando a la otra persona, sino que le está dañando a usted mismo? Entonces, eso hay que sacárselo del corazón. Y si usted es el ofendido,
aunque le hayan ofendido a usted, perdone a esa persona, muestre la misericordia. Si el Exactamente. Señor mostró misericordia con nosotros, nos perdonó. Así que Exacto. haga lo mismo. En Mateo 18, 21, 22, Biblia, el libro del pueblo de Dios, nos dice, entonces se adelantó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonarle a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta 7 veces, dijo Pedro, y Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Eso está más que claro. Ay, Pedrito. En Mateo 7:1, Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice, no juzguen, vamos con la ley del juzgar, que va ahí muy pegadita con el perdón. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Esto es muy fuerte. Entonces, el criterio que nosotros que usen para juzgar a otros es el mismo criterio con el que se les juzgará a ustedes. Y tienes que ver antes de hablar, porque a veces hay personas que tienen que decir, pero es que yo pensé, o es que yo creía. No es así, me juzgaste mal, porque no era así como pensaste. Y de eso podemos hablar un montón de cosas, pero no, porque queremos que cubrir más material que tenemos por delante. Entonces, mire, de la manera que nosotros juzgamos y condenamos y todo eso, de esa misma manera, mire, es que nosotros somos los que activamos las leyes, a favor o en contra. Lo que siembres, eso cosecha. Hablamos de la siembra y la cosecha. Entonces, eso es a favor o en contra. Y siempre yo digo, el Señor no castiga, sino que hay leyes, hay decretos establecidos. Y si nosotros las violamos, simplemente no es que el Padre nos está castigando, sino que nosotros estamos activando las leyes. Acuérdense que las leyes se activan. Cuando tú activas una ley, eso está escrito. Va a venir a favor o en contra. Eso es así. Por lo general juzgamos por lo que vemos. En el reino no es así como nosotros vemos las cosas, sino que se llevó a una persona. Nosotros tenemos que ver qué llevó a esa persona a esa condición de pecado. Porque a veces cuando nos sentimos muy espirituales y muy santos, estamos así con el dedo señalador, ¿verdad? Para juzgar a la otra persona, para condenar al pecador, para condenar al que no ha nacido de nuevo. Ay, ¿cómo es la palabra que usan? El inconverso, a veces hasta ofensiva esa palabra. El pecador, el perverso, esto y el otro. El trapo de inmundicia. No hable así. Sí. El Señor tuvo tanta misericordia, y si verdaderamente Él reina en nuestro corazón y sus leyes están escritas, nosotros no vamos a juzgar de esa manera. ¿Hasta dónde llega el perdón del Señor? Que aún en la cruz, los que lo crucificaron, los que lo injuriaron, los que le dieron, miró y de allá abajo, burlándose de él, dijo, Padre, perdona a los que ellos no saben lo que están haciendo. Mire, y yo me detengo en eso y lo pienso y digo, no, wow, esto es incomprensible. Siempre debemos ir a la raíz para ser justos en nuestros juicios. Recuerden que todo juicio debe pasar por la palabra revelada. Ahí está. Ahí está. Entonces, el juzgar, tengamos mucho cuidado cuando estamos con el dedo señalador para destruir a las personas. Tenemos que ver que muchas personas a veces no tienen la capacidad de perdonar, no tienen la capacidad quizás de mirarnos como nosotros. Y hay gente que nos va a venir a juzgar de la mejor manera. Pero si usted sabe quién es, lo que usted representa, usted no se tiene que ofender. Si alguien me va a decir un montón de cosas a mí, que me va a juzgar, y si yo sé que no soy eso, yo tengo que perdonarla, pero dejo pasar eso. No tengo que defenderme si yo sé quién soy y yo sé quién es el que verdaderamente tiene el derecho de juzgarme. Yo no tengo por qué herirme. Ahora, si yo me hiero por todo lo que me dicen, entonces tengo que examinarme. Eso es así. Examínate. A ver qué es lo que hay allí. Tienes que hacer una evaluación de tu comportamiento, qué es lo que está pasando contigo, qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás mirando, o estás viendo cosas que no existen. Y que ten mucho cuidado, mucho cuidadito. Entonces, mire lo que realmente daña al hombre. En Mateo es largo, pero voy rapidito. Dice en Mateo 15, el 11 y del 15 al 19, Biblia textual tercera edición, dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Tomando la palabra, Pedro le dijo, acláranos esta parábola.
El Mesías le respondió, también vosotros aún estáis aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón, y esas contaminan al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las difamaciones. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que su palabra, si lo amamos a él y sus palabras están escritas en nuestro corazón y sus leyes, lo que va a salir es amor, es misericordia hacia el prójimo y no todo lo que vemos allí? Entonces mire que todo lo malo, como dijo el Mesías, es lo que sale de adentro, porque ahí es donde están nuestros pensamientos. Malas intenciones del corazón. Las intenciones de nuestro corazón. Por eso que cada día tenemos que examinarnos que cuando hacemos algo, cuál es la verdadera motivación, cuáles son las verdaderas intenciones del corazón, por qué hacemos lo que hacemos. Entonces tenemos que analizarnos en eso. ¿Sabes qué dijo el Mesías? ¿Sabes qué dijo el Mesías? Aprende a perdonar. Vence con el bien, vence el mal. No te dejes que el mal te gobierne. Siempre van a tener esos ataques, van a venir esos dardos de fuego de donde sea, las malas ideas, la mente y todo. Pero escoge tú mejor el buen camino, no el camino. Hay caminos que a cada hombre le parecen que son buenos, ¿okay? Pero al final son caminos de muerte, así que mucho cuidado. Vamos rapidito con la ley del milagro. Si verdaderamente somos la extensión de lo que hizo el Mesías en esta tierra y creemos que Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo, todo lo que hagamos tendrá su sello, el amor, la misericordia y la compasión. Nunca seremos indiferentes al sufrimiento y a la necesidad de nuestro prójimo. El Mesías nos dio el mandato para hacer milagros y para hacer cosas las cosas aún mayores de las que él hizo. Uno de los milagros más grandes que podemos hacer es lograr que una persona sea despertada a través de la palabra revelada. El Mesías dijo, conoceréis la verdad y os hará libres. El milagro más grande, según nosotros, de verdad, y yo creo que tiene que ser así, debemos de estar de acuerdo con nosotros. El milagro más grande es la redención a través del sacrificio del Mesías. Es la libertad del alma al saber quiénes somos en realidad, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito, ¿verdad? Entonces, eso, nuestro destino, es lo que nos impulsa a orar por los enfermos, a levantar al caído, a expulsar demonios y a estar presente en todas las circunstancias que aflijan a nuestro prójimo. Fíjate, eso es algo tan tremendo, ¿verdad? Tan tremendo. Entonces, hermoso. ¿Cuál es el principal milagro? Tú sabes, digo, yo estaba pensando, me quedo hace un momento, porque digo, ¿sabes cuál es el valor de un alma para el Señor, para el cielo? Dice que tiene más que 7 mundos como este. Y yo me quedo pensando y hace digo, wow, Señor. Por eso es que hay grande gozo cuando alguien conoce y acepta que Jesucristo es su Señor. Dice que los ángeles celebran allá y todo el mundo, y hay música, y es una cosa, bueno, tremenda. Y es que es bueno, ¿verdad? Los hijos, por eso es que el Señor dijo, de los que me diste, ninguno se me perdió. Solamente un hijo de perdición. Y no sé cuál es, dicen que es Judas, yo no creo, no sé, hay que preguntarle al Señor cuál es ese hijo de perdición que se fue. Bueno. Entonces, en Juan 8, 31, 32, Nueva Traducción Viviente nos dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos, y si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, el conocer la verdad no solo es cuando la verdad nos es revelada, cuando Él es revelado a nuestra vida. Cuando el Mesías es revelado y podemos entender todo lo que Él nos ha dado, lo que nos ha entregado. Yo he escuchado testimonios de personas que estaban o que están en la cárcel, he escuchado testimonios. He escuchado del perdón y del amor del Señor, que fue lo que lo trajo así, fueron bajo engaño. Lo engañaron con algo que no era cierto. Y cuando vienen y conocen al Señor, aún en la cárcel, dicen, físicamente estoy esclavo, estoy preso, pero estoy libre porque conocí al Señor y Él está conmigo.
¿Y cuánto? Había uno en Michigan que mató. El muchacho estaba en la cárcel, era hijo de un pastor y estaba preso de por vida. Y en un momento estaba sentado, la reja daba para afuera y cuando vio venir el Señor Jesús caminando. Y le dijo, te necesito y te voy a sacar de aquí. Miren, no pasaron 2 semanas que el hombre fue un decreto de juez que no podía dormir. Y lo dejaron libre. Y hoy es capellán de varias cárceles en esa área. Y digo, wow, solamente esto lo hace el Señor. Porque cuando el Hijo os libertad, seréis verdaderamente libres. Y imagínense todos los milagros. Ya, nos falta ya para terminar, que el director nos dé unos minutitos. Mire, el Mesías hizo tantos y tantos milagros y dice que él era movido a misericordia, el amor, la misericordia de ver la necesidad de la gente. Asimismo nosotros, él nos ha dado el poder y la autoridad, lo hemos recibido a través de él. Nos debe mover y tenemos que atrevernos. Si usted ve a alguien enfermo, háblele. Si hay alguien que está afligido, consuélelo. Mire, esos son los milagros más grandes. Además, la gente se pone sí en la sanidad, pero ¿de qué le vale a usted estar sano si su alma está afligida, está angustiada? Hoy en día usted ve, ¿verdad? Los artistas, la enfermedad, la depresión, la tristeza, tienen dinero, las mujeres muy bellas y todo, pero están vacíos por dentro. ¿Por qué? Porque no han conocido la verdad, lo que nos da la verdadera libertad, que no nos las da ni el dinero, ni la fama, nada de eso. Entonces el principal milagro fue lo que el Mesías hizo por la humanidad. Y lo demás viene, y los demás. Mire en Mateo 8, 10:8 nos dicen, Biblia, traducción viviente en lenguaje actual, interconfesional. Esta es una versión que nunca había visto, pero nos gustó mucho. Dice, sanen también a los enfermos. ¿A quién están mandando a sanar? A los que están enfermos no solamente físicamente, sino espiritualmente también hay muchos ¿Pero enfermos. a quién mandó? A nosotros. A nosotros mismos. Devuélvanle la vida a los muertos. Sanen a los leprosos. Libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, dice. Pues el poder de Dios les ha dado a ustedes, tampoco le costó nada. O sea que lo que el Señor nos dio fue de gratis, por gracia. Lo que la gente entiende que dice, da por gracia, lo que por gracia recibí. Exactamente, dice, a todos sus hijos les fue dado el poder de hacer milagros. No es responsabilidad de unos cuantos. ¿A quién? A todos sus hijos, estoy diciendo. Toda esa palabra es terminal. Todos sus hijos. Esa palabra a mí me gusta cuando dice todo. Ahí no que unos poquitos, no, todo, punto. Y eso no es responsabilidad de unos cuantos. Exacto. Y usted que está oyendo, usted también está incluido en eso. Esta es la manera en que se manifiesta y se establece de una manera la sobrenatural del cielo, evidenciando en el mundo terrenal. Cuando usted logra levantar al caído, ahí hay un milagro de amor cuando esa persona es libre, ¿verdad? Y recibe el sacrificio del Mesías. Ese es el milagro más grande, ¿verdad? Cuando usted ora por un enfermo y se sana, ahí el reino, ¿verdad? Que es sobrenatural, que se manifiesta. Porque es sobrenatural, no es real. Cuando una vida es transformada, cuando la gente se sana. Entonces, ¿a quién le dio el Señor esa autoridad? A nosotros. Él nos mandó. Entonces, creer, eso es bien profundo. Creer que el Hijo de Dios lo llamó, porque usted es su hijo también, porque Él lo creó, porque Él tiene grandes cosas para usted. Solamente atrévase a abrir su boca. Atrévase a abrir la boca y usted verá la acción del reino en medio del pueblo. Exactamente. Bueno, creo que hasta aquí llegamos. El tiempo siempre nos traiciona cuando la cosa se está poniendo así muy buena, ¿verdad? Pero seguiremos el próximo martes con estos temas, porque son muy importantes para el pueblo, para que sepan el lugar que el Señor tiene para todos. Así que será hasta el próximo martes. Que el Señor les bendiga y que el Señor los guarde. Y sobre todo, si usted está enfermo, sea sano en el nombre poderoso del Señor. Amén. Seguiremos con otras leyes. Amén.